The present perfect tense. What is this tense about? What are the uses? These are the uses. The first one is to express something that started in the past and continues in the present. Yes, para expresar algo que empezó en el pasado y continúa en el presente. Ejemplos, they have been married for nearly 50 years. Ellos han estado casados por casi 50 años, algo que empezó en esa época, hace 50 años, y continúa en el presente. She has lived in Sogamoso all her life. Lo mismo, algo que empezó desde que ella nació hasta ahorita, que ha vivido en Sogamoso toda su vida. Es el primer uso de este tiempo, the present perfect tense. The second use is to talk about experiences. El segundo uso es para hablar sobre experiencias, ya sea buenas o malas, cualquier cosa, positiva o negativa que nos haya ocurrido en nuestra vida, ¿ok? O algo que hayamos experimentado, que hayamos hecho. Okay? The example, I have written love poems or she has traveled abroad. Yo he escrito poemas de amor y ella ha viajado al extranjero. Acá puedo hablar de cualquier cosa, algún lugar que yo haya visitado, alguna comida extraña que yo haya probado, una bebida exótica también que haya probado en algún momento de mi vida, alguna persona que me haya encontrado, puede ser con influencia positiva o negativa, algún concierto al que yo haya ido. Entonces acá hablo de la experiencia, de esas experiencias que yo he tenido en mi vida, y para esto se utiliza el present perfect tense, presente perfecto. Ahora, ¿cómo lo estructuramos? ¿Cuál es la gramática? Acá la tenemos y es de hecho muy simple. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para este tiempo tenemos dos auxiliares. Tenemos have y tenemos has. ¿Qué pilas? En este caso no son el verbo tener, sino son los auxiliares de este tiempo. Entonces, este auxiliar have va con estas personas. I, you, we, they. Y el auxiliar has va con estas personas. She, he, it. ¿Ok? Eso lo tenemos que tener súper claro. ¿Con qué auxiliar va qué sujeto? ¿Vale? Ahora, ¿cómo estructuramos oraciones afirmativas y negativas? Simple. Primero ponemos el sujeto, después el auxiliar, que puede ser have o has. El verbo en pasado participio, siempre el verbo en pasado participio, ya sabemos cuál es. Si es irregular, pues cambia en todas sus formas. Si es regular, simplemente le agregamos ed al final. Y el complemento. Ejemplos acá. She has gone skydiving. Entonces tengo el sujeto que es she, el auxiliar que es has, el verbo en pasado participio, gone, que es el pasado participio del verbo go, el verbo ir, and skydiving, que es el complemento. We have eaten crab. Lo mismo, el sujeto, el auxiliar, el verbo en pasado participio y el complemento. ¿Ok? Esa es la forma afirmativa. Super easy. The negative form. Subject, auxiliar, plus not, plus the verb in past participle, plus complement. The same. Tengo el sujeto, I, el auxiliar con el not, I have not, o también lo puedo abreviar de esta forma, haven't. I have not o I haven't, el verbo en pasado participio, been, y el complemento, to Paris. I haven't o I haven't, I have not, sorry, o I haven't been to Paris. She has not o she hasn't taken English lessons. ¿Ok? Yo también puedo negar con este never, ¿yes? Sin utilizar el not, porque ya tengo never, y digo algo como esto, I have never swum in a lagoon. Nunca he nadado en una laguna, ¿ok? Nunca he nadado en una laguna. Entonces, cuando utilizo never, va esta estructura. Va el sujeto, el have, la palabra never, o el adverbio de frecuencia never, el verbo en pasado participio y el complemento. I have never swum in a lagoon. Esa es la estructura afirmativa y negativa. Ahora, ¿cómo hacemos preguntas? Interrogative. Hay dos clases de preguntas, ya sabemos, yes, no questions and WH questions. Las yes, no questions implican que la respuesta puede ser sí o no, negativa o afirmativa. Y las WH questions implican que la respuesta me dé otro tipo de información, como un lugar,
un tiempo determinado, un objeto, una persona, ¿vale? Vamos a empezar entonces con las yes, no questions. ¿Cuál es la estructura para hacer estas yes, no questions? O preguntas de sí o no. Entonces tenemos el lado auxiliar, que es have o has, el sujeto, el verbo siempre en pasado participio y el complemento, y que nunca se nos olvide este question mark, el signo de interrogación. Ejemplos. Has he watched a Colombian movie? Y la respuesta sería no, he hasn't. ¿Ha visto él una película colombiana? Y lo contesto, lo voy a contestar en forma breve, en forma cortita. No, he hasn't. Y acá como que contesto la pregunta anterior, ¿ok? Have you ever driven 180 kilometers per hour? La respuesta sería yes, I have. Es respuesta afirmativa, ¿ok? ¿Has conducido alguna vez a 180 kilómetros por hora? Entonces a la persona que le preguntaron esta pregunta, le hicieron esta pregunta, perdón, contestó yes, I have, que sí lo ha hecho. Esta palabrita ever en la pregunta significa como que alguna vez has hecho esto. Entonces ustedes quieren hacer preguntas de ese tipo como que alguna vez has estado o alguna vez has visto, has conocido. Entonces siempre es con este ever, así por este estilo. ¿Vale? Ahora, WH questions. Acordémonos cuáles son esas WH words. When, cuándo. Where, dónde. Why, por qué. Who, quién. How, cómo. What, qué. Which, cuál. ¿Cómo hacemos preguntas con estas WH questions? Fácil. Primero ponemos estas palabritas. Después el auxiliar, que puede ser have o has. El sujeto. El verbo siempre en pasado participio y el complemento. Ejemplos acá. Where have you been lately? ¿Dónde has estado últimamente? I have been to Bogota and Cúcuta. He estado en Bogotá y Cúcuta. Who has stolen your phone? A thief has stolen my phone. ¿Quién ha robado tu celular? Un ladrón ha robado mi celular. Which classes have you taken? I have taken English and research classes. ¿Qué clases has tomado? He tomado inglés y investigación, o clases de inglés e investigación. Y eso es todo por estructura gramatical. Y ya, vamos a terminar de practicar aquí abajito. So, that's all, folks. Bye bye.